FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a charlar con Carlos Sachetoni, el presidente de la Federación Agraria Argentina, representante de la mesa de enlace, por uno de los temas del día, ¿no? Sabemos lo que ha sucedido con el cierre de algunas de las exportaciones y el temor o la alerta, ¿no?, que prepara el campo por la posibilidad de las retenciones, que todavía no fue anunciado oficialmente, una suba, quiero decir, de las retenciones, pero que ya se planta en este sentido el campo esperando alguna de las respuestas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Aquí Mauro Jardón lo saluda, estoy junto a María Braga. María, Mauro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto. Bueno, Carlos, como decíamos, ¿no? Se mantienen en alerta por esto, o hay algún tipo de actualización con información que nosotros no estamos teniendo, que hable de la oficialización de esta suba de retenciones. No, hasta el momento no tenemos nada. Lo que hemos venido manejando es lo de ayer, del cierre de registro, y con la intención clara de aumentar o nivelar las retenciones a todas en el 33 sin el diferencial industrial que había hasta el momento. Esa es la especulación que hacen ustedes por esta última medida del gobierno. Claro. Sí. Todo es lo que intuye, además que hemos tenido algunos contactos con algunos funcionarios y nos han dicho esa intención. Si bien en primera instancia no afecta al sector productivo, porque el sector productivo siempre paga, ya sea para el mercado interno o internacional, el descuento del 33 ya se lo hacen. Sí genera incertidumbre sobre el sector industrial y otra de las incertidumbres es que si ellos logran que saquen ese 2% de diferencial de donde salía el fideicomiso del aceite y lo quieren hacer por fuera, ahí sí estarían generando un aumento de retenciones encubierto y que afectaría directamente al sector productivo. Y hoy la posición del campo es no hay margen para ningún tipo ni de aumento, ni de suba de retenciones, ni de... me parece que se nos cortó. Estábamos charlando con Carlos Sachetoni, el presidente de la Federación Agraria Argentina, representante de la mesa de enlace. Veo que llegó también Jorge Chamorro, así que va a poder charlar con nosotros acerca de este tema para entender un poquito más. A ver, lo que hay hasta el momento es este cierre del registro, como nos decía Sachetoni, que hace prever, porque ya hay antecedentes, que el gobierno esté pensando en algún tipo de medida. Yo no sé si va a ser el aumento de retenciones. También están desde el sector del campo manifestando que como no hubo ley de presupuesto, en donde estaba marcado cómo se debería aumentar las retenciones, no debe haber retención. Hay algunos que hasta están diciendo, no, ahora estamos en la ilegalidad, deberían ser 0 las retenciones. Después, que no lo puede manejar incluso el gobierno unilateralmente, que tiene que pasar por el Congreso. Hay diferentes interpretaciones de la ley también, ¿no? Pero una es esa, que al no haber presupuesto y al no haber una legislación acorde... ¿Cuántas veces no hubo presupuesto, además, no? No muchas. Digo, ha sucedido. No, sí, ha sucedido, pero allí en esa ley de presupuesto es donde estaba más bien el registro donde se hablaba de la suba o no de retenciones. Sí es cierto que tiene que pasar en todo caso por el Congreso, por eso digo, no sé si va a ser una suba de retenciones o, como ya se está atajando acá Sachetoni, por otro lado hacer como aumentar la recaudación pero no llamarle retenciones. De todas maneras el campo está, bueno, se habla en las notas periodísticas, ¿no?, en pie de guerra. En este momento, contexto sí, además sabemos mundial, que hay, ¿no?, determinados medios que tienen interés en defender determinados intereses también, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Tuvimos esta semana, o la semana pasada, ya terminó, ¿no?, lo que es Expoagro, la muestra más importante que hace el campo y todo el sector rural, apoyado por varios medios de comunicación, con presencia también de muchos políticos de Juntos por el Cambio. Estuvo el expresidente Mauricio Macri en Expoagro, diciendo
vamos por, sean valientes, la Argentina tiene que salir en base al campo, tenemos que ser el supermercado del mundo. Bueno, esta es la visión de Macri, el apoyo para los productores, y ahora esto, ¿no? Si bien la jugada parte por este cierre del registro que hace el gobierno, también hay como un ida y vuelta entre estos dos sectores, algunos representados por hoy la oposición, y tenés por un lado el oficialismo. Un ida y vuelta entre dos sectores que tienen sus cuotas de poder, y por otro lado la gente que se pregunta qué va a pasar después con el precio de los alimentos, porque es lo que le preocupa a la gente cuando en estas disputas, qué es lo que termina pasando con los alimentos. Y a este ida y vuelta también sumale lo que decíamos antes acerca de las internas dentro del gobierno, porque algunos te pueden decir que van a querer más retenciones, otros que mucho más, otros que no menos, entonces también es complicado eso. Estamos nuevamente comunicados con Carlos Sacchettoni, a ver si podemos mantener la conversación. Carlos, ¿nos escuchás? Sí. Bien. Disculpen. El presidente de la Federación Agraria Argentina, aquí en Radio Universidad. Nos decías que no recuerdo dónde nos quedó la charla, pero yo te preguntaba si desde el campo piensan que no hay ningún tipo de margen para aumentar ya sea retenciones o vía algún otro tipo de colaboración. Es que la verdad el Estado tiene una recaudación por encima de los niveles normales, en donde le venimos diciendo hace mucho tiempo que direccione parte de esa recaudación extra a ayudar vía tarjeta, reintegrando impuestos a los sectores más complicados. Y ¿por qué digo no podemos hacer esfuerzo? Pareciera que fuera muy egoísta lo nuestro desde un commodity alto. Hay una situación que no se está diciendo, no se está viendo, que es que los insumos provienen de precisamente esos países que están en conflicto, y que van a ir a la alza también, con lo cual la rentabilidad va a ser más escasa aún con commodities altos. Y por eso es que... ¿Qué tipo de insumos, Carlos? Y todos los fosforados, los nitrógenos, o sea, la urea, el potasio. El potasio, si bien es más para Brasil, nosotros no requerimos tanto, sin nitrógeno, y el año pasado, sin guerra, se fue de 400 a $1.200, obviamente que ahora con guerra esto puede trepar más, y la preocupación es muy fuerte, porque los insumos son tan altos que si le sacan un poco, y tengamos en cuenta que el desdoblamiento cambiario a nosotros nos afecta fuertemente, y lo que nos queda deducida las retenciones no es tanto, y si hay una fuerte trepada de precios de insumos, va a licuar toda posibilidad de que haya rentabilidad, y lo que nosotros aspiramos es a generar los estímulos necesarios para que haya más producción, para que haya mayor ingreso de divisas, y para que haya un equilibrio entre la gente que está mal realmente, y todo lo que es lo productivo, porque esa gente que está mal hay que ir mejorando la situación de las economías regionales para que haya cada vez más trabajo, y que la gente salga por sí misma y no con asistencia de presión impositiva que está complicando a los que realmente tienen que generar la producción en estos momentos. Ahora, recién mencionaba lo que es la suba de los commodities, ¿no?, a nivel mundial, y también se ve, y mañana lo vamos a ver en el registro de inflación que hace mes a mes el INDEC. Digo, el aumento de los alimentos en este último tiempo viene siendo preocupante, sobre todo para para la población más vulnerable, como usted representaba recién. ¿Cómo es o cómo se puede hacer para que justamente no aumenten tanto esos alimentos para la gente en nuestro país, o ese desdoblamiento con lo que se exporta? Digo, ¿cómo se puede hacer eso? Por eso nosotros insistimos, o sea, y digo, no es caprichoso, porque que aumenten los commodities para el que tiene que invertir, como ser el productor, es distinto al Estado que recauda sin invertir. Y decimos, si recauda mucho más, porque obviamente que está recaudando mucho más, destine una parte a asistir a los sectores carenciados, porque de la otra forma los productos en general llegan más económicos, pero están haciendo esfuerzos. Productores pequeños que
están cerca de la línea de la pobreza, para consumidores que la verdad no necesitan ningún tipo de asistencia. Entonces creo que tienen que estar muy puntualizadas, muy bien direccionadas los incentivos para sostener el consumo de la gente que está complicada. El resto sabemos que se puede arreglar por sí solo y no tiene por qué el Estado hacer esfuerzos por ello. Sí, en realidad, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Me parece que el sector de la población que se puede arreglar por sí solo es cada vez más chico, ¿no? Entonces me parece que hay muchos salarios incluso que están ahí, si no están por debajo de la línea de la pobreza, están casi asomando. Quizás por eso es tan difícil aplicar medidas tan puntuales, ¿no? Sí, a ver, yo siempre hago acento en esto. Cuanto más producción haya, seguramente que vamos a estar más cerca de la solución. Si la presión impositiva es más fuerte, seguramente que vamos a estar más lejos, porque el productor va a producir menos y con un agravante. El pequeño productor está desapareciendo y se está concentrando la producción. Lo estamos advirtiendo y nadie nos escucha y lamentablemente con mucho dolor, porque este gobierno dice estar del lado de los que menos tienen, de los más débiles, y la verdad que el primero que le corta en la misma situación que a un grande es al pequeño productor, y la verdad que no se entiende esa situación. Carlos, ¿cuál va a ser o cuál sería la posición de la Federación Agraria o de la Mesa de Enlace en el caso de que se confirme algún tipo de aumento sobre las retenciones? Bueno, eso lo estamos analizando momento a momento. Lo que sí, hemos convocado a las distintas fuerzas para analizar esta situación, que ante la presión que estamos teniendo del sector productivo, ojalá que pueda tener algún tipo de solución antes de llegar a un conflicto que tense la situación y que haya alguna acción gremial. Carlos, por último, no queremos robarle mucho más tiempo. Sabemos que la situación del campo depende de muchas variables, ¿no? Algunas de estas tienen que ver con el diálogo con el gobierno y demás. ¿Qué pasa con las variables climáticas? ¿Cómo ha sido el último tiempo con respecto al campo? ¿Ha sido favorable? ¿Ha sido desfavorable? Sabemos que en algunos momentos, bueno, hubo incendios, hubo escasez de lluvias. ¿Cómo están en esa situación? Bueno, eso es lo que mayormente imprime más presión sobre el estado de ánimo del productor, que si bien la reducción puede ser del orden del 30% de producción general, hay productores que van a cosechar bien, otros que van a cosechar una media cosecha y otros que perdieron todo. Entonces, todas estas situaciones, y tengamos en cuenta que el que tenga un 10%, el 50% o el 90% de su producción, las retenciones las tiene que poner igual, con lo cual genera todavía un encono más grande, máxime cuando llegan las emergencias y el Estado está casi de manera simbólica y no que esté acompañando a los productores que perdieron todo. La verdad que es un momento complejo, en donde por ahí se le sacan las cuentas de lo que gana en un momento óptimo y no se cuentan todas las realidades que hace 5 años de comparación, en donde hay cosechas con altibajos y realmente la rentabilidad es mucho menor. Muchas gracias, Carlos. Le mandamos un abrazo. Estamos en contacto ante cualquier novedad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Carlos Sacchettoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, representante también de la Mesa de Enlace con nosotros, a la espera de lo que puede llegar a ser una nueva escalada en esta discusión entre un gobierno popular y el campo. Sí, el campo, que a veces hablamos del campo en líneas generales y a ver, en cierta medida es cierto lo que decía Carlos Sacchettoni recién, que hay pequeños productores y productoras que ven complicada su situación. Lo cierto es que las medidas que el campo reclama muchas veces no favorecen tampoco a esos sectores. Están ahí en el medio y nos mencionaba recién, hay gente que ha perdido todo, hay gente que le ha ido muy bien también, ¿no? Entonces, quizás también es difícil para el gobierno tratar de aplicar una medida general, ¿no? En lugar de... Me parece que hay realidades muy diferentes dentro del campo. Algo hay que hacer también por otro lado, porque la inflación es lo que más preocupa hoy por hoy, me parece a todos, ¿no? A toda la sociedad argentina. Sí, a toda la sociedad argentina. Al tope de las preocupaciones. Está muy golpeada, Mauro, como decía recién, hay mucha gente que se puede arreglar y la verdad es que el sector de la población
el que no le preocuparía el aumento de los alimentos, en alimentos esenciales además, o en alimentos que luego hacen que el resto de los alimentos aumenten, me parece que es muy poco ese sector, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.